¿Qué motivan los proyectos de aula de investigación? Y primero tenemos que decir que estos proyectos de aula y de investigación buscan que en los entornos hogar y educativo los niños y las niñas puedan jugar, puedan cantar, puedan narrar historias, puedan bailar, puedan explorar, puedan crear, puedan expresar sus ideas, sus emociones, puedan experimentar con diversos materiales, se puedan mover, puedan dar rienda suelta a su imaginación, puedan aprender, se sientan queridos y desarrollen todo su potencial. El proyecto de aula nos permite conectar la organización de la práctica pedagógica. En las bases curriculares sabemos que está organizada en indagar, proyectar, vivir la experiencia y valorar el proceso. Entonces, este proyecto de aula nos permite organizar esa práctica pedagógica que proponemos día a día las maestras y los maestros. La característica principal de estos proyectos de aula es que parte de los intereses de las niñas y de los niños, parte de esas capacidades que ellos tienen, de esas potencialidades, y los reconoce a ellos y a ellas de manera particular, porque podemos hacer ese seguimiento al desarrollo y al aprendizaje cuando disfrutamos de los proyectos de aula de investigación. Una de las bondades de los proyectos de aula de investigación, según Mari Carmen Díez, una de las expertas en este tema, dice que el proyecto de aula surge de aquello que genuinamente quieren saber y aprender los niños y las niñas. En palabras de ella, responden a una intención organizada de dar forma al natural deseo de aprender. Entonces, Mari Carmen Díez nos dice que todos los seres humanos tenemos una forma y un deseo natural de aprender. Entonces, este proyecto de aula, al construirse en grupo, permite que podamos conocer aquello que realmente nos interesa y acercarnos a ese conocimiento y a esas preguntas que tenemos ahí cuando queremos eh, acercarnos a un tema. Entonces, cuando se habla de que se construyen en grupo, hablamos de tener en cuenta al otro como parte de un equipo. Movilizan procesos de investigación en los que los niños y las niñas, junto a sus maestras y maestros, proyectan diferentes rutas para poder descubrir, para poder asombrarse con ese conocimiento del que estamos hablando y al mismo tiempo poder disfrutar de aprender, de explorar, de relacionarse con el mundo para poder comprenderlo y construirlo. Entonces ahí entran el juego, las expresiones artísticas, la literatura, la exploración del medio, como esas oportunidades para potenciar el desarrollo del aprendizaje. Podemos decir entonces que el proyecto de aula y de investigación es un escenario para que los niños y las niñas ejerzan su ciudadanía. Y cuando hablamos de ciudadanía, estamos hablando de que son sujetos de derechos que construyen su identidad y que tienen capacidades para enfrentar las diferentes situaciones que se presentan en su vida cotidiana de una manera creativa, que participan expresando sus sentimientos, sus ideas, sus emociones, sus opiniones, imaginando y representando su realidad. Lo más importante y enriquecedor de construir un proyecto pedagógico es que hay muchas maneras de hacerlo. Por eso, uno de los objetivos de este espacio es que cada maestro y maestra encuentre esa ruta para construir su propio proyecto de investigación. Para construirlo, necesitamos llegar a acuerdos, buscar esos puntos de encuentro, ponerle el acento al proceso y a la experiencia, reconociendo las particularidades del contexto. Y recuerden que cuando hablamos de particularidades del contexto, hablamos de esas características que tienen las niñas y los niños, y de un maestro y una maestra que acompaña ese proceso observando, escuchando atentamente, haciendo preguntas y reconociendo esas características de ellas y ellos. ¿Cuál es su cultura? ¿Cuál es su historia de vida? ¿Qué les gusta? ¿Qué les interesa? ¿Cómo son sus familias? Podemos entonces decir que el proyecto de aula o de investigación es una estrategia integral porque parte de las preguntas, parte de los intereses y de las hipótesis que tienen las niñas y los niños, lo estructuramos a través de la indagación,
y la construcción de conocimientos, y nos permite articular esos encuentros y esos puntos de trabajo colaborativo entre el entorno hogar y el educativo, para que, como lo venimos diciendo, las niñas y los niños puedan disfrutar de lo que es la primera infancia, narrando historias, bailando, explorando, expresando ideas y experimentando pues con todos estos materiales que tenemos a la mano, tanto en la casa como en el entorno educativo. Entonces, vemos que el proyecto de aula y de investigación es una estrategia que permite la participación de los niños y de las niñas y que necesita de un adulto mediador que esté atento a conocer a su grupo de niños y niñas, a escucharlos, a observarlos y a tomar nota de todas esas conversaciones que ellos y ellas van teniendo, de los juegos que están disfrutando, de lo que están compartiendo, porque allí es donde vamos a encontrar esos intereses de los niños y de las niñas. Algunas ideas que se sintonizan con los proyectos de aula de investigación sobre desarrollo infantil. Entonces, cuando los niños y las niñas empiezan a interactuar con otros, cuando conversan con otros, cuando comparten materiales, juguetes o experiencias, empiezan a interesarse por conceptos, empiezan a hacerse preguntas cada vez más complejas porque quieren conocer el mundo, quieren darle sentido, quieren apropiarse de él. Y entonces empiezan a preguntar por qué se hace de día, por qué se hace de noche, de qué está hecho el sol, por qué sale el arco iris. Y entonces, cuando empiezan a hacerse estas preguntas, empiezan también a interactuar con otros niños y niñas, con sus familias, y empiezan también a encontrar sus propias respuestas. Entonces ahí es cuando la argumentación, la reflexión, las hipótesis que tienen aparecen. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, una pregunta de qué están hechas las nubes, los niños y las niñas tienen hipótesis sobre el material de las nubes. Y todo este proceso se alimenta por la curiosidad, por ese deseo de conocer, por ese deseo de acercarse a objetos y cosas nuevas que pasan en su alrededor y en su cotidianidad. El mundo de las letras, cuando hablamos de lectura y escritura, también empieza a hacerse presente ahí. Y los niños y las niñas empiezan a registrar también lo que observan con sus diferentes tipos de letras, con pseudoletras, con garabatos, con dibujos. Empiezan también a registrar eso que van observando en las experiencias que tienen en el día a día. Y también empieza también, como ustedes vieron en el video, encontramos muchas preguntas sobre qué significa convivir con los otros. Hay una pregunta que me llamó mucho la atención y es ¿por qué pelean los papás? Y hay preguntas sobre esas formas de convivir con los otros. ¿Por qué todos tenemos que vivir en la misma casa? ¿Por qué todos compartimos la misma mesa? Esas preguntas son un insumo para que podamos proyectar esas experiencias pedagógicas, pero también poderlas potenciar, poder complejizar esas preguntas y poder proponer experiencias que le permitan a los niños y a las niñas encontrar respuestas, comprobar hipótesis y también poder hacer más preguntas. Cuando hablamos de compartir, también hablamos de crear, ¿sí? Entonces, Carito, la siguiente diapositiva, por favor. Y ahí hablamos que hacia los 5 y los 6 años, ¿sí? Los niños y las niñas han tenido experiencias que les han permitido ya construir su identidad, ¿sí? Sentirse parte de una familia, sentirse parte de una comunidad, se sienten más seguros, más independientes, porque son más autónomos para ir al baño, para alimentarse, y empiezan entonces a tomar esas decisiones sobre situaciones cotidianas diversas. Entonces, escuchamos que ya dicen, me quiero poner las botas rojas o me quiero poner las medias azules, quiero tal cosa, quiero tal otra, y empiezan también a proponer, ¿no? ¿Qué tal si hacemos, qué tal si leemos, qué tal si preparamos una torta, qué tal si hacemos lo otro? Y esto explica que, ya como les estoy diciendo, se sienten parte de un grupo. Y entonces ahí se fortalecen esos vínculos afectivos
y se tejen esos lazos fuertes que nos hacen sentir parte de un colectivo. Aquí los niños y las niñas empiezan a hacer amigos, ¿sí? Y por eso escuchamos todo el tiempo que hablan de los otros, de esos juegos que compartieron, de esas experiencias que tuvieron, porque en compañía de otros empiezan a configurar ese mundo que les pertenece y empiezan a poner a prueba esas hipótesis, empiezan a cuestionar todo, entonces preguntan por qué pasa esto, por qué pasa lo otro, para qué, y empiezan también a apropiarse de esas normas y reglas que están presentes en sus familias y en el entorno educativo y empiezan a incluirlas también en sus juegos. Entonces uno los puede escuchar cuando están organizando un juego que empiezan a poner reglas, sobre todo en los juegos de roles, cuando juegan digamos que tú eres el doctor y que yo soy la mamá y tú eres. Ahí en esa organización del juego hay unas reglas. Ellos empiezan entonces a disfrutar de esas interacciones que ya en donde todos y todas pueden participar. La escritura entonces también empieza a hacerse mucho más presente como ese proceso complejo que requiere la mediación de un adulto que esté acompañando, que esté escuchando, que esté observando lo que sucede y que esté proponiendo experiencias retadoras que les permitan escribir en situaciones reales, que les permitan expresar de diferentes formas lo que piensan y lo que sienten. Y las grafías tienen un papel muy importante acá. Por eso es importante que en el proyecto de aula tengamos ese espacio para que los niños y las niñas puedan expresarse por medio de las grafías, de lo gráfico, poner sus ideas, escribir las hipótesis, las ideas que tienen y las preguntas. Y esto hace parte de lo que son los proyectos de aula e investigación. Esas construcciones que hacen los niños y las niñas es una forma de participar en los proyectos de aula e investigación. Y esos problemas que surgen en el día a día, ¿sí? Problemas que a veces son desencuentros en los juegos, pero también son como, por ejemplo, eh, hoy está lloviendo y no podemos salir al patio a jugar. ¿Qué podemos hacer? Entonces los niños y las niñas ahí pueden proponer, escuchemos música, veamos un rato televisión. ¿Cómo solucionamos eso de que no podemos salir al patio? Esos son los problemas que se presentan en la cotidianidad y la participación de los niños y las niñas para plantear soluciones es muy importante. ¿Cómo los niños y las niñas se acercan al mundo para interpretarlo, para conocerlo, para darle un sentido? Y la pregunta ahí es muy importante, porque ellos todo el tiempo se están preguntando sobre la cotidianidad, sobre lo que pasa allí en sus hogares, sobre lo que observan por la ventana, sobre lo que observan de sus familias. Entonces, aquí lo conectamos con el indagar, porque es muy importante, como nos decía Caro, que como maestras y maestros registremos esas preguntas que surgen en medio de un juego, esas preguntas que surgen en medio de la lectura de un cuento, de disfrutar de una canción, de un juego de palabras. Esas preguntas son las que pueden darle inicio a un proyecto de aula de investigación. Entonces, la invitación para que veamos este video con esa mirada de lo que significa indagar y de lo que significa registrar las preguntas de los niños y las niñas. Y ahora vamos a conversar sobre cómo se organizan, ¿sí? Ese cómo es la gran pregunta que nos hacemos las maestras y los maestros. Siempre que nos dan una idea nueva o algo para inspirarnos, siempre preguntamos cómo, pero ¿cómo lo hacemos? Entonces, ahora vamos a conversar sobre eso. Y es muy importante que para organizar esos proyectos de aula e investigación nos hagamos estas tres preguntas. ¿Quiénes son las niñas y los niños de mi grupo? Pues ya vamos en mayo del año. Muchos de nosotros, maestros y maestras, ya conocemos nuestro grupo de niños y niñas, conocemos sus familias y ya hemos registrado en nuestro diario de campo, en la bitácora, en el observador, en ese instrumento que tenemos para registrar la cotidianidad que observamos,
qué les gusta a nuestros niños, de qué hablan, a qué juegan, qué dibujan, qué es lo que más les gusta hacer, con quién pasan tiempo. Todo eso nos da una idea de quiénes son los niños y las niñas y nos permite conocerlos. La segunda es cuáles son las preguntas de las niñas y los niños. Una invitación para que registremos esas preguntas y para que involucremos también a las familias y nos cuenten los tíos, las abuelas, los primos, los hermanos mayores, cuáles son esas preguntas que han escuchado de las niñas y los niños. Y el tercer punto es qué saben y qué quieren saber los niños y las niñas. Si hemos visto que les interesan los dinosaurios, si hemos visto que quieren saber más sobre los planetas, si hemos visto que quieren saber sobre los piratas, o si hemos visto que quieren saber sobre recetas de cocina, ¿cuál es ese tema que los apasiona y que saben sobre eso? Siempre tenemos que partir en que los niños y las niñas tienen una idea de eso, tienen una hipótesis. Entonces ahí los estamos reconociendo también como protagonistas y estamos reconociendo que tienen unos saberes previos, unos imaginarios, unas hipótesis sobre el tema. Volvemos a nuestra autora Mari Carmen Diez y ella nos habla de unos fundamentos principales para organizar el proyecto de aula. El primero es que los contenidos del proyecto de aula o de investigación parten de las propuestas e intereses de las niñas y los niños y no de un tema que se está motivando artificialmente desde afuera por el adulto, sino que los temas surgen, ¿sí? Entonces ahí, este es un punto muy importante que debemos tocar y es que cuenta el interés de la maestra y el maestro, claro que sí. La maestra también puede estar interesada por conocer los planetas, por conocer los piratas, los dinosaurios, pero el interés principal debe surgir de los niños y las niñas. La maestra puede proponer lecturas sobre diferentes temas, puede traer juguetes, puede provocar situaciones, pero está ahí atenta para registrar qué es lo que preguntan las niñas y los niños y qué les interesa. El segundo punto, como lo vimos ahí en las preguntas, es tener en cuenta lo que ya saben los niños. ¿Cuáles son esos saberes previos, esos imaginarios, esas hipótesis y lo que quieren saber? La tercera punto que nos plantea Mari Carmen Díaz es que inicialmente en el proyecto de aula vamos teniendo una planeación, pero esta planeación es cambiante porque se acomoda a esos acontecimientos que van surgiendo en el proyecto pedagógico. Por eso todo el tiempo tenemos que estar indagando, registrando y esos son los insumos para la planeación pedagógica. Propongo una experiencia, la registro y miro qué pasó en esa experiencia para poder proponer la siguiente. Otro punto que ella nos plantea es sobre los tiempos. No, los proyectos de aula no tienen un tiempo establecido, ni corto ni a largo plazo. Son flexibles y responden a las características únicas de cada grupo de niños y niñas y de su maestra o maestro. El proyecto de aula es un fin en sí mismo y no una excusa para forzar la integración de contenidos. Entonces, conocer sobre los dinosaurios, conocer sobre los egipcios, construir nuevos juguetes, tienen ya un sentido que es investigar para los niños y las niñas y no debemos estar preocupados por cubrir contenidos, sino por disfrutar de esos aprendizajes autónomos que se dan en la experiencia. ¿Sí? Entonces, no debemos forzar contenidos, sino aprovechar las situaciones que se van presentando y eso que surge en la cotidianidad para poder complejizar esas preguntas y poder proponer experiencias de juego, de exploración, en el que los niños y las niñas puedan encontrar respuestas y comprobar hipótesis. Y el último punto que nos plantea Mari Carmen es que priman los procesos sobre los resultados. Entonces, no buscamos ser expertos en Egipto, buscamos disfrutar en el proceso, tener interacciones que fortalezcan los vínculos afectivos,
disfrutar del movimiento, de la música, expresarnos a través del arte plástica, pero también de los juegos de representación dramática. Ese proceso ya tiene un valor para los niños y las niñas y para las familias. El resultado es un agregado, ¿sí? Ese resultado que podemos compartirle a la comunidad educativa, ese resultado que podemos compartirle también a las familias, pero también visibilizar ese proceso, esos desencuentros que pasaron en el proceso, esos aprendizajes, esos retos, esas situaciones, tienen un valor muy importante en el proceso. Entonces, ahora vamos a hablar de cuáles son las ideas claves para el proyecto de aula de investigación desde estas 3 ideas que tenemos, y para eso entonces le voy a dar la palabra a Carito. 3 ideas que queremos que tengamos muy presentes en el momento de proponer un proyecto de aula o investigación. Gracias, Denise. Sí, esas ideas claves precisamente fueron las que pusimos en el link para el cuestionario que hicimos hace un rato, que por YouTube nos contestaron mucho por el chat, porque parece ser que el link no nos funciona. Entonces, es precisamente alrededor de lo que tú nos has venido dialogando, y es observar y escuchar sensiblemente lo que las niñas y las niñas expresan a través de sus múltiples lenguajes. Entonces, es estar muy pendientes de ellos. A mí me parece súper interesante la propuesta que tú hacías del cuaderno viajero, ¿cierto? De poder ir registrando lo que observamos. Y sabes que me parece muy, muy interesante que pudiéramos en este momento buscar esas herramientas donde podamos registrar esas observaciones y esa escucha frente a lo que los niños y las niñas están expresando en este momento, y que lo podamos compartir de alguna manera con las familias, vinculándolo, sobre todo en estos momentos de alternancia, ¿cierto? Poder decirle a la mamá, bueno, o al papá o a la familia, ¿qué le cuenta al niño? ¿Qué habla con el niño? ¿Cuáles son sus preguntas? ¿Qué es un poco lo que tú estabas diciendo? ¿Qué está pasando con el coronavirus? ¿Cómo te lo imaginas? Que nos apoyamos mucho en esas conversaciones que tienen en familia, y que nos las puedan contar al momento en que nos encontremos virtualmente, o si ya estamos en alternancia, al momento que nos encontremos físicamente y en la presencialidad, que parece muy bonito. ¿Cómo vincular a esas familias en estos momentos tan importantes y que estamos en alternancia? Entonces, ellos hacen parte del proyecto de aula, hacen parte de la investigación y hacen parte del observar y del escuchar. Entonces, poder como trabajar muy de la mano con la familia para que podamos recoger esto que está pasando, lo que están expresando los niños y las niñas. Entonces, desde allí esa gran invitación. Y mantener ese diálogo permanente, ¿cierto? Entonces, allí están las familias y con todo el entorno hogar, poder nosotros sentarnos con ellos, hablar y decirles, no solamente cuéntenme lo que está sucediendo y las preguntas, que es supremamente importante, sino contarles, miren, mamá, el proyecto de aula que nosotros estamos haciendo es, por ejemplo, como tú decías, hacer juguetes. Entonces, orientarla, mira qué podemos hacer en casa, miremos qué juguetes tienen, cuáles son los juguetes que más les llaman la atención al niño, a la niña, preguntémosle, hablemoslo con él. Que los juguetes que más les llaman la atención son los que ruedan, los que tienen movimiento. Entonces, bueno, ¿cómo lo podemos hacer? Entonces, ese diálogo constante permite en este momento de alternancia que se puedan llevar a cabo los proyectos de aula, ¿cierto? Es darle una continuidad a los proyectos que estamos haciendo cuando nos encontramos presencialmente. Entonces, importante que tengamos ese diálogo con las familias permanentemente. Y la otra idea y clave es identificar las preguntas de los niños y las niñas, en tanto tienen un gran potencial porque son sensibles, sensitivos, críticos y curiosos frente al mundo. Son comunicadores activos de sus ideas, sentimientos, emociones, expresan, imaginan y representan su realidad. Es lo que ya hemos venido trabajando desde antes, ¿verdad? Poder identificar qué es lo que los niños se preguntan. Mira el video que no pudimos ver en YouTube, pero que tú nos hacías énfasis en eso. Las preguntas que ellos se hacen todo el tiempo, la pregunta de las nubes, las preguntas. Entonces, identificar qué de allí podemos empezar a abordar desde los proyectos de aula e investigación. Gracias, Carito. Ahorita quiero hacer como un alto
y es, bueno, saludar a todas las personas que se están conectando por YouTube y que han estado participando todo el tiempo. Aquí estamos leyéndonos y tomando nota de todo lo que nos están contando. La compañera Vivian Gutiérrez, del equipo de la subdirección, está compartiendo en el chat de YouTube el link para que puedan registrar su asistencia. Entonces, les pedimos el favor de que paremos un momento de compartir reflexiones, opiniones y preguntas para que todos podamos acceder al link en YouTube y poder registrar la asistencia, ¿sí? Entonces, ella lo va a estar compartiendo todo el tiempo para que las personas también que nos están acompañando desde esta otra plataforma puedan registrarse en la asistencia de este espacio. Y dando entonces continuidad a lo que nos estaba compartiendo Carito y leyendo también esas reflexiones que nos estaban compartiendo en YouTube, es importante, Carito, si me permites la anterior diapositiva, dar una precisión. Y es que las preguntas no siempre se hacen por medio de palabras. Recordemos que estamos hablando con niños, hablando de niñas y niños de primera infancia que se expresan a través de múltiples lenguajes. Entonces tenemos una pregunta acá de una maestra que dice que cómo podemos proponer un proyecto de aula con niños menores de 3 años. Entonces ahí es que cobra fuerza que podamos escuchar esos otros lenguajes, que dibujan los niños y las niñas a través de sus garabatos, con qué juegan, cuando bailan, qué música les gusta. Y ahí nos podemos ir a reconocer esos intereses. Cuáles son los libros que más les gustan, las canciones que cantan, los juegos de palabras, los juguetes, como nos decía Carito. Y ahí entonces la maestra y el maestro y las familias pueden identificar qué es lo que les gusta a las niñas y los niños. Y aquí entonces yo quiero hablar de algo y es que por lo general, y no nos gusta generalizar, pero creo que aquí vale la pena este ejemplo, las mamás tienen ese don para identificar qué es lo que les gusta a sus hijos y a sus hijas. Entonces, por ejemplo, cuando uno habla con una mamá o esa cuidadora que ha estado muy cerca en la crianza de ese niño o niña, nos puede decir perfectamente, no es que a él le encanta la leche con banano picado. Y es que a él, o si uno le dice, mira, es que le quiero dar un regalo a tu hijo, a él que le gusta, la mamá sabe. Mira, regálale una camiseta, unas medias rojas, ama el color rojo. O no, sabes que algo sobre dinosaurios, porque ahorita le encanta el tema de dinosaurios, algo sobre los insectos. Entonces, ¿cómo ese cuidador es sensible a esos programas de televisión que el niño o la niña ve, a esos juegos, a lo que dibuja, a lo que pregunta, y no precisamente por medio de palabras, sino puede ser también por medio de gestos, ¿sí? Entonces ahí era que queríamos hacer como ese énfasis, como para darle respuesta también a las personas que están participando aquí en YouTube. Ahora sí, Carito, vamos con la siguiente diapositiva que nos va a dar un paso a paso sobre los proyectos de aula de investigación. Y esta infografía responde a ese cómo lo hacemos. Y la intención es que podamos retomar estos 7 pasos todas las veces que lo necesitemos y podamos guiarnos para construir nuestros proyectos de aula de investigación. Entonces creo que ya tenemos clarísimo que el punto de partida es elegir ese tema teniendo en cuenta los intereses de los niños y las niñas y poder plantear preguntas problematizadoras. ¿Qué significa una pregunta problematizadora? Significa que su respuesta no es simplemente sí ni simplemente no, sino que nos permite llegar a otras preguntas y nos permite potenciar esa curiosidad, esa imaginación, y nos permite muchas posibilidades de exploración. Entonces, aquí pueden ver que les damos como unas sugerencias. Active la escucha y la observación atenta, que lo hemos hablado desde el principio. Aproveche cada momento de la cotidianidad. Podemos decirle a las familias que aprovechen el momento del desayuno, que aprovechen el momento del baño, que aprovechen el momento de la hora del sueño ya en la noche. Cada situación de la cotidianidad la podemos aprovechar para encontrar ese tema de interés y poder plantear esa pregunta problematizadora.
En el entorno educativo también todas las situaciones son oportunas. Entonces, cuando estamos compartiendo la bienvenida, cuando nos vamos a despedir, cuando vamos a irnos a lavar las manos, ahí podemos encontrar ese tema de interés que a todos y a todas nos apasiona como colectivo, como grupo de niños y niñas y su maestra, maestro y familias. Y otra es plantear experiencias centradas en conocer a las niñas y a los niños. Entonces, si por ejemplo tenemos niños y niñas de 2 años y medio, propongamos experiencias para identificar qué es lo que les llama la atención. Entonces, si tenemos la posibilidad de disponer un espacio con cuentos sobre animales que vuelan, sobre insectos, sobre dinosaurios, 4 posibilidades, leemos los cuentos y estoy muy atenta a ver qué fue lo que más les llamó la atención, qué caras hicieron, qué gestos hicieron, qué pasó, ¿sí? Estoy ahí atenta, ahí puedo identificar un interés. El segundo paso es identificar qué sabemos al respecto y qué queremos aprender. Entonces, aquí valoramos las ideas, valoramos las preguntas, las hipótesis y las expresiones de las niñas y los niños. Darles ese espacio para que ellos puedan expresar por medio de gráficos esos imaginarios que tienen sobre el tema, esas hipótesis, y poder entonces también ambientar los espacios con esas expresiones, porque ahí va cobrando entonces vida el proyecto. Importante, como les hemos dicho, registrar todos estos aportes en su diario de campo, en su bitácora, si hay alguna maestra o maestro que registre en notas de voz o que registre en un cuaderno o que tenga un observador, registre todo esto que sucede en la experiencia. Y este es el insumo para poder entonces proyectar experiencias y poder responder a las preguntas de los niños y las niñas, que es el punto 3. Entonces, la sugerencia aquí es, tras el mapa, que guiará el desarrollo del proyecto con la participación de las niñas, los niños y sus familias, y continúe plasmándolo en su bitácora o cuaderno de planeación. Entonces, su mapa le va a guiar, bueno, vamos a trabajar dinosaurios, pero es que dinosaurios es un universo de información. Entonces tenemos que ver si nos vamos a ir por los carnívoros, por los herbívoros, por los más grandes, por los más pequeños. Ahí hay que definir, ese es el mapa, ¿sí? ¿Por dónde nos vamos a ir? ¿Por qué otras preguntas surgen? ¿Qué materiales? Luego entonces nos vamos a ir al cuarto punto, que es definir los aspectos esenciales pedagógicos. Aquí entonces vamos a hablar de intencionalidades. Recuerden que hablamos de intencionalidades ahí en el marco de desarrollo y aprendizaje. ¿Qué quiero potenciar? ¿Qué aprendizajes quiero que se den? Los tiempos, entonces, ¿cuánto tiempo en el entorno hogar? ¿Cuánto tiempo en el entorno educativo? Poder organizar también los espacios, si estamos en la institución educativa, en el jardín infantil, en el centro de desarrollo infantil, ¿cómo voy a diseñar esos espacios para vivir el proyecto pedagógico y con qué recursos cuento? Entonces, ¿qué material didáctico tengo? ¿Qué literatura especializada para la primera infancia? Pero también los recursos naturales, ¿sí? Entonces, si tenemos piedras, ramas, palos, semillas, también los reutilizables. Entonces, si tenemos botellas plásticas, tapas, si tenemos palos de paleta, hacer como esa lista de los recursos que tenemos y que ponemos entonces a disposición del proyecto de aula o de investigación. El quinto paso es reúna sus recursos, reúna sus materiales y busque esas fuentes de información que vayan a apoyar las experiencias. Y aquí hay un punto muy importante y es que como maestras y maestros no nos lo sabemos todo, ¿sí? Entonces, si por ejemplo surge un proyecto de piratas, no necesariamente tenemos que ser los expertos en piratas, pero sí debemos buscar esa información que empiece a nutrir esas experiencias. Entonces ahí están los libros informativos que nos hablan sobre los barcos, sobre las piratas mujeres, sobre cómo vivían, qué comían, etc. Debemos entonces buscar esas fuentes de información que nos van a ayudar a darle al tema
nuevos contenidos y nuevos conocimientos. Entonces aquí hablamos de libros, hablamos de audios, hablamos de videos, hablamos de materiales y recursos diversos, pero fíjense que también hablamos de los saberes e ideas de las familias y comunidades. Entonces podemos, por ejemplo, tener un proyecto de aula sobre plazas de mercado, porque mis familias trabajan en la plaza de mercado y ellos tienen un saber sobre todo el manejo de las frutas, de las verduras, de lo que sucede en ese ambiente. Entonces, como también la familia entra a participar en los proyectos de aula y empezamos también a tener ese intercambio de ideas y de saberes. Y el otro es poder disponer de ambientes para las experiencias. Recordemos del ambiente como el tercer educador, ese ambiente que provoca, ese ambiente que está ahí para invitar a disfrutar de una experiencia, para disfrutar también de interacciones, de intercambios, ¿sí? Sexto punto, vivir la experiencia proyectada. Y aquí entonces hablamos de disfrutar eso que planeamos, pero también disfrutar de lo que emerge, porque estas experiencias tienen esa característica, que en cualquier momento puede pasar algo, puede surgir una nueva pregunta, puede pasar una situación que no la teníamos planeada, pero que también es importante. Y por eso debemos ser flexibles, ¿sí? Flexibles para darle ese protagonismo a las niñas y a los niños y que puedan participar también de esa planeación y de esa experiencia. Capturar ideas para seguir nutriendo el proyecto y ahí entonces volvemos a hacerles la invitación a que registren qué sucedió, eso que emergió de la nada, esa pregunta, ese experimento que no salió, por ejemplo. Si esa mezcla que hicimos con diferentes materiales y nos dio un resultado que no esperábamos y sorprendió a los niños y a las niñas, registrémoslo, porque ese puede ser un insumo para la siguiente planeación y para seguirlo sorprendiendo y para seguir haciendo preguntas. Y lo otro es invitar a que todos y todas podamos crear, ¿sí? Desde las artes gráficas, desde el movimiento, desde las artes escénicas y todo el tiempo registrando, ¿no? Registrando y registrando porque el proyecto pedagógico es cambiante, todo el tiempo está en movimiento. Por eso las maestras y los maestros debemos estar atentos a lo que sucede e ir registrando. Y un último paso es valorar el proceso y es recuperar esos insumos que hemos registrado desde el momento uno y poderlos analizarlos, reflexionarlos para poder tomar decisiones sobre la continuidad del proyecto, para poder proponer la siguiente planeación pedagógica y para compartirlo con los niños, las niñas, las familias y los colegas de la comunidad educativa. Este paso a paso que les compartimos fue inspirado en el libro de La Oreja Verde de la Escuela, que nos habla de ese trabajo por proyectos y de la vida cotidiana en la escuela infantil, de Carmen Díez Navarro, autora que hemos citado varias veces en este espacio. Motivemos a que las familias aporten a esas interacciones en casa, ¿cierto? A que escuchen al niño, lo acompañen, lo miren, le den respuestas a sus preguntas y también les hagan preguntas a los niños. La idea no es darles las respuestas de todo lo que ellos dicen, sino decirle, bueno, ¿y tú qué piensas al respecto? ¿Quiénes son los faraones? Bueno, ¿y tú qué has oído? Ven, los dos vamos mirando, pero les pongamos mucha atención a lo que ellos preguntan. Entonces, eso es parte de la interacción, los miremos, ¿sí? Tengamos esa interacción y los acompañemos también corporalmente, ¿cierto? Si yo me siento aquí contigo, vamos a leer el cuento y nos disponemos todos en cuerpo, mirada y en voz a estar con ellos. Eso hace parte de las interacciones y hace parte del vivir la experiencia, ¿cierto? Y allí, por último, pusimos una explicada muy bonita, que es el saber pedagógico, referentes de desarrollo y aprendizajes e interacciones hacen posible la vivencia auténtica de las experiencias, tanto de los niños, las niñas, como de sus maestras y maestros. Yo incluiría allí también las familias, más en el tema que estamos viviendo ahora. Ya para cerrar este tema, queremos mostrarles un proyecto de aula. Un proyecto de aula que se vivió con unos niños y niñas en un jardín infantil y que creo que nos muestra de cerca ese cómo.
Y también nos va a mostrar que los proyectos de aula también pueden surgir de lo que sienten las niñas y los niños. Y este es un ejemplo. Entonces, este proyecto de aula se llama La Fuerza Interior y es del grupo de niñas y niños que se llaman los peces epimotos. En este jardín, los grupos de niñas y niños tienen nombres. Entonces, este es el nombre de este grupo. Y aquí entonces, estas diapositivas que les vamos a pasar son tomadas del diario de la maestra. Está escrito por ella y incluso van a haber diapositivas con varios colores porque quisimos tomarlo tal cual como ella lo hizo. Y aquí entonces, en esta primera diapositiva vemos cómo surge el proyecto de aula. Y voy a leer la primera parte para que lo podamos identificar. Los peces epimotos este bimestre manifestaron emociones tales como la felicidad y el miedo. En ocasiones tuvieron rabia y se contrariaron unos a otros por situaciones en las que debían ceder el paso, esperar ante los turnos y compartir los espacios y juguetes dispuestos en el salón de teatro. Fíjense que aquí este proyecto de aula inicia porque la maestra observó que los niños y las niñas estaban teniendo unos desencuentros por los turnos y por los espacios y por los juguetes, pero que también estaban expresando emociones como felicidad y miedo. Entonces vieron que aquí no hay una pregunta de los niños y las niñas, pero sí hay una situación que les está pasando a todos. Y hay un interés por expresar sus sentimientos. Y hay también un interés por solucionar una situación. Están teniendo un desencuentro que es compartir. Y compartir es difícil, porque muchos niños y niñas vienen de hogares en donde son hijos únicos y todos los juguetes son para ellos y cuando llegan a un espacio en el que ya no son únicos, los juguetes no son para ellos solos, sino que tienen que compartirlos con otros, ahí entonces vienen los desencuentros. Pero fíjense que es un pretexto para construir un proyecto de aula y esta maestra sí lo hace. Entonces, eh, aquí ella, la literatura como, tiene un lugar importante en este proyecto de aula y ella se piensa en ese libro que puede provocar miedo y que puede provocar preguntas. Y creo que lo bonito de este proyecto es que ella no le tiene miedo a sentir, no le tiene miedo a sentir miedo, valga ahí volverlo a decir. Entonces propone, no sé si ustedes han escuchado el libro del túnel de Anthony Brown, que es ese túnel oscuro y sombrío. Y tiene, este es el pretexto para empezar a hablar sobre los miedos, para empezar a hablar sobre eso que nos angustia. Siguiente, Carito. En la siguiente diapositiva vamos a hablar de, como ya están hablando de eso que nos da miedo, pero que también nos sorprende, la maestra entonces propone una experiencia sobre la noche para comprender lo que es la oscuridad, ¿sí? Entonces ahí ella dispone, aquí el ambiente, fíjense que tiene un lugar, y ella propone un escenario con estrellas, lunas, planeta, para que ellos y ellas puedan explorar. Entonces ahí ella está muy atenta a las expresiones de ellos, porque este proyecto de aula tiene la mira y tiene el centro en lo que sienten las niñas y los niños. Entonces ahí ella todo el tiempo está registrando, ustedes pueden ver que copian comillas la frase que la niña o el niño dice, por ejemplo, Paula dice, me da miedo que me quiten los juguetes de mi casa. Jacob dice, la noche es azul y blanca y para mí son rojas las estrellas. Y esto que van comentando los niños y las niñas es el insumo para la siguiente planeación pedagógica. Siguiente, Carito. Aquí, entonces, como iban hablando de la noche, fíjense ella cómo va hilando la planeación pedagógica. Y también cómo va documentando, ¿no? Registrando eso que sucede. Entonces ella dice que esas percepciones que sobresalieron sobre la noche se empezaron a relacionar con la luna y empezó entonces a proponer actividades para explorar la luna, ¿sí? Y a ver qué sucede, qué expresan los niños sobre la luna. Entonces ahí ella va registrando lo que sucede ahí en la experiencia. Entonces fíjense que ahí un niño dice, no me gusta el oscuro, la noche ni las nubes, porque en lo oscuro no veo.
toca esperar a que llegue el día y yo sueño con muchos angelitos. Entonces ahí ella va registrando, pero fíjense que esta experiencia permite que los niños y las niñas continúen construyendo su identidad. Podemos ver que muchos hablan de esas experiencias que viven en su familia, cómo se van sintiendo únicos, cómo se sienten parte de un colectivo en la institución educativa, en el jardín, cómo sienten también que pueden participar y dar y compartir su opinión, compartir su miedo, compartir lo que están sintiendo. Siguiente, Carito. Aquí la maestra propone un juego dramático, ¿sí? Y entonces dispone de disfraces, de pelucas, de vestidos y de diferentes materiales para que los niños y las niñas puedan entonces explorarlos y puedan representar personajes y jugar en esos roles de, y tú eres un personaje y yo soy otro, y así. Ella habla de que vivieron felices en ese espacio cerrado, con poca luz, y ella está muy atenta de qué sucede, de qué expresan, de lo que van sintiendo. Siguiente diapositiva, Carito. La música también se hace presente y ellos dicen, ella habla de que la música les permite a los niños y a las niñas expresar sus emociones partiendo de una canción. Entonces, fíjense que también el maestro y la maestra pueden proponer algo para provocar. En este caso, proponen una canción y surge. Los niños participan y empiezan a expresar gozo, alegría, a disfrutar del ritmo, del movimiento. Y ahí entonces hablamos de desarrollo de aprendizaje, de ubicarse en el espacio, de poder llevar el ritmo, de conocer los silencios que tiene la música, de compartir con otros, de tener interacciones. Y aquí entonces vamos hilando todo lo que hemos conversado. Siguiente diapositiva. Aquí hablan de cómo los niños y las niñas representan a través de lo gráfico a su familia. ¿Sí? Entonces todo el tiempo aquí la maestra está conociendo a los niños y a las niñas, pero también vinculando a las familias y dice que pone un ambiente sonoro, porque el ambiente también tiene estas otras sensaciones de lo visual, de lo auditivo, de lo sensitivo, y ella registra todo el tiempo, fíjense. Ese es el motor de este proyecto, lo que sienten y lo que expresan las niñas y los niños. Siguiente, Carito. Aquí continúa registrando lo que las niñas y los niños expresan a través del dibujo. Y fíjense que ella pone la fotografía de la grafía del niño, del dibujo, del garabato que él hace y la interpretación que hizo. Entonces, este es un ejemplo de documentar la experiencia. Siguiente, Carito. Y de cómo un proyecto de aula se va desarrollando. Aquí tenemos las expresiones artísticas, tenemos la pintura y cómo los niños y las niñas van dejando huella. Entonces, cuando un proyecto de aula o de investigación se va desarrollando, el ambiente se va transformando, porque vamos dejando huella de todo lo que vamos aprendiendo, de todo lo que vamos compartiendo y de las interacciones que estamos disfrutando. Todo siguiente. Aquí volvemos a disfrutar de las narrativas. La maestra comparte un cuento sobre el tigre y el cangrejo y quiere proponer sobre un espacio de conversación y era un poco lo que nos decía Carito de acompañar a los niños y a las niñas desde la corporalidad también y desde poder sentarnos a conversar. Entonces, fíjense que ahí, en el segundo párrafo, a lo último, Lucas confiesa que le estaba dando puños a su abuela y que hizo pataleta. Entonces ahí, como esas experiencias también entran a ser parte del proyecto de aula y de investigación y todos entran a conversar y todos entran a hablar de lo que significa la tranquilidad, de lo que significa sentirse contento, triste, de hacer pataletas, etc. Siguiente diapositiva, Carito. Aquí entonces entra también esas construcciones que hacen los niños y las niñas a partir de este proyecto. La maestra propone una poesía y los niños y las niñas empiezan a decir que quieren pintar una ardilla,
¿sí? Y entonces usan cuerdas y lanas y el proyecto de aula, si ven que se va volviendo versátil, es flexible y todo el tiempo están participando las niñas y los niños. Siguiente. Las plásticas, presente todo el tiempo, fíjense. Entonces, el juego, la exploración, para que los niños se identifiquen, reconozcan, expresen, nombren y narren su emocionalidad. Y entonces la maestra pues nos comparte una frase muy linda y es que eso que ellos están expresando a través del juego y la exploración es una metáfora sobre ellos mismos, ¿sí? Entonces, como ellos se aprenden a conocer también, de que pueden sentir diferentes emociones, de que a veces sienten rabia, se sienten bravos, se sienten tristes. Y como les digo, este es el motor del proyecto de aula y me parecía muy bonito poderlo compartir con ustedes porque es un proyecto de aula diferente. Fíjense que aquí la maestra encontró su propia ruta, encontró ese propio camino con los niños y las niñas para disfrutar de este proyecto aula. Siguiente, Carita. Entonces, ya como última reflexión, pasándonos 5 minutos, les pedimos excusas, traemos esta caricatura eh, como una reflexión final. Y es, en todas partes hay tesoros, ¿sí? A veces los maestros y maestras decimos, pero ¿de dónde me saco el tema para un proyecto pedagógico? ¿Pero qué hago? Esta reflexión es, en todas partes hay tesoros. Todos los momentos de la cotidianidad son una oportunidad para reconocer esos intereses y esas necesidades que tienen los niños y las niñas y que son el punto de partida para esta estrategia pedagógica que tratamos en esta videoconferencia. Entonces, a todos y a todas agradecerles por acompañarnos estas 2 horas, por compartirnos sus reflexiones, sus opiniones. Todo el tiempo en este intercambio de saberes estamos aprendiendo juntos. Decirles, para dar respuesta a una de las preguntas que nos hicieron, vamos a hablar de varias estrategias pedagógicas. Aquí viene la invitación de que no se pierdan la próxima conferencia, porque en esta hablamos de proyectos de aula e investigación, pero en las siguientes vamos a hablar de talleres, de rincones y de otras estrategias pedagógicas. Entonces la invitación es para que, si bien esta estrategia pedagógica es genial y es potente, también existen otras. Entonces creo que esa es la riqueza de estos espacios, que podamos conocer las diferentes estrategias pedagógicas y que podamos encontrar como maestras y maestros nuestra ruta para proponer experiencias con las niñas, los niños y sus familias.